a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripoliógico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Muy buenas noches, amigos televidentes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran a esta hora de la noche? En un jueves 27 de agosto, ya le estamos diciendo adiós al octavo mes del año, ¿verdad? Así es que como pasa el tiempo hay que aprovecharlo y esta noche tendremos una buena conversación. Vamos a auscultar, como dicen los buenos médicos, ¿verdad?, el papel de la mujer salvadoreña en la política. Nuevos rostros, damas y caballeros, en esta noche. Tenemos ya en nuestros estudios a la doctora Mireya de Wolans, ella doctora y licenciada, va como candidata a diputada por San Salvador por el partido Arena. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle y gracias por venir. Oh, gracias a usted por invitarme. Esta es una buena oportunidad para mi persona de contarle al pueblo salvadoreño por qué es que he decidido en este momento tirarme por el camino de la política. Yo soy médico, soy abogada, soy investigadora científica, soy educadora, soy madre, esposa, madre de familia, soy ciudadana. Toda mi vida he estudiado, he trabajado duro, he educado a la gente en el campo de la vida saludable para que obtengan una vida saludable. He ayudado a la población en el tema de la educación y la salud. Y en este momento me siento muy conmovida, muy hastiada, cansada de darme cuenta del caos económico, social y político en el que nuestro querido El Salvador se encuentra. Por ese motivo, especialmente porque me doy cuenta que las áreas de la salud, la educación y la institucionalidad son áreas que están sumamente descuidadas y golpeadas en nuestro país, he decidido tirarme y obtener un curul en la Asamblea Legislativa para trabajar específicamente en esas tres áreas: educación, salud e institucionalidad. Qué bueno que lo tenga claro, doctora. Con nosotros también en esta noche, amigos televidentes, tenemos a la licenciada Gloria Osorio. Ella va también de candidata a diputada por San Salvador, pero por el partido PCN. ¿Qué tal, licenciada Osorio? Gusto saludarle. Muy buenas noches, Alfredo. Buenas noches a la población televidente. Doctora, un placer poder estar acá compartiendo este set con todos ustedes. Y bueno, pues Gloria Osorio es una abogada de profesión, al igual que la doctora soy madre de familia, futura politóloga si Dios lo permite. Y bueno, pues al igual que lo establecía la doctora, la participación de las mujeres en la política salvadoreña hoy es una realidad, ¿verdad? Es una realidad que mucho antes se deseaba desde tiempos, ¿verdad?, atrás, y bueno, pues ahora la mujer está un poco más activa, rompiendo esas barreras, rompiendo esas cadenas que antes nos frenaban, nos obstaculizaban como para poder incidir de manera directa en la política salvadoreña. Y bueno, pues este es el papel, este es el reto que nos hemos puesto actualmente, y bueno, pues de la población dependerá que nuevos rostros lleguen a ocupar curules a la Asamblea Legislativa. Bien, ya escucharon ustedes, amigos televidentes, buenas cartas, ¿verdad? En la política salvadoreña, el papel femenino. Vamos a entrar, como decimos en buen salvadoreño, en materia. Yo les pregunto a ustedes dos, Mireya y Gloria, ¿por qué escogieron ustedes ingresar a estos institutos políticos conociendo la trayectoria? Bueno, conocemos Arena, 4 periodos, 2 presidentes presos, ¿verdad?, procesados. Hay una inconformidad en la población hacia los partidos tradicionales. ¿Por qué utilizar los partidos estos tradicionales que están desgastados?
Fíjese que mis principios y mis valores son específicamente los que conlleva el sistema democrático, republicano y representativo, la justicia, la libertad, la familia, y esos principios los encontré en los estatutos de Arena. Por eso decidí tomar esta institución. Y en cuanto a ese tema, como ya les mencioné, aparte de la salud y la educación, mi eje de trabajo va a ser la institucionalidad, precisamente por eso, porque debe fortalecerse la institucionalidad y además debe educarse a la población a que aprenda a diferenciar entre lo que son instituciones y lo que son las personas que lo conforman. La institución es un ente abstracto que tiene sus estatutos y que todos los que somos miembros de esa institución los deberíamos seguir. Sin embargo, tiene como miembros personas y algunos de ellos han cometido muchos errores y muchos actos de corrupción que la misma ley los debe procesar y castigar, y por eso a eso se le llama institucionalidad, a que se respete esa conformación de todos los organismos del Estado cuya función es proteger a la población, servir a la población, al pueblo, a la gente, en pro de su bienestar y del bien común. Entonces, ¿qué pasa? Esta institucionalidad está débil, el pueblo lo siente, lo percibe, aunque no tenga los conceptos la mayoría de personas de derecho y de derechos humanos y de institucionalidad. Sin embargo, debe mantenerse la institución, el partido es una institución, no debemos olvidarlo. Si tiene algunos miembros que cometieron errores, pues que la ley les caiga. Yo soy nueva, es la primera vez que voy a participar, que voy a estar dentro de una institución como esta, no tengo pasado político, tengo mis valores y mis principios bien claros y creo que la gente debe aprender a diferenciar eso. Bueno, y el PCN no nos queda atrás, ¿verdad? Porque siempre ha sido catalogado como un partido que nada más ese partido taxi. Entonces, ¿por qué ocupar usted ese puente para llegar a la política del PCN? Bueno, quizás comparte el criterio de la doctora. Realmente la institución política es solamente el medio por el cual nosotros accedemos, ¿verdad?, para poder servirle a la población. Dentro de la institución política hay estatutos, ¿verdad?, que cuando uno ingresa a un instituto político son los que lo rigen. Entonces, dependerá de los principios, de los valores que cada individuo tenga como persona, como para poder poner en práctica los principios versus los principios del partido, los valores propios versus los valores del partido. En todos lugares hay gente buena y hay gente mala, y bueno, pues esta gente mala es la que se encarga casi siempre de desgastar instituciones, pero lo que la doctora comentaba es muy importante. La población salvadoreña tiene que hacer esa diferencia. El PCN es un partido de puertas abiertas. Del 2015 para acá le ha dado un rol protagónico mucho a la mujer salvadoreña, a la sociedad civil, para que puedan actuar de manera directa y hacer política. Bueno, yo tengo alrededor de 6 años de estar dentro del partido político, he ocupado cargos, bueno, de hecho ahorita estoy ocupando un cargo de dirección, soy la secretaria nacional de Asuntos Jurídicos y Electorales del partido político, y bueno, pues el hecho de ser abogada, el hecho de ser notaria, marca como un límite, ¿verdad? Un límite aparte de los principios y los valores con los que uno ha crecido. Entonces uno sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Los seres humanos tenemos esa habilidad y esa conciencia de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y bueno, pues no son las personas las que dañan a otras personas, sino que, o sea, la población salvadoreña tiene que hacer esa separación, que no es el instituto político, son las personas. Y bueno, pues están incluso las expulsiones. Estas personas, muchas de estas ya no se encuentran dentro de estos institutos políticos, estas personas que les hicieron tanto daño y que han desgastado estas instituciones. Entonces, habemos generaciones nuevas como la doctora, como mi persona y otros actores más que están de manera directa actuando dentro de la política salvadoreña, que no tenemos pasado político y que muy por el contrario nos hemos involucrado dentro de la política con el objetivo de tratar de cambiar las cosas que
nos han parecido durante todos estos años. Bueno, pues bien, sí, esas son las intenciones que vienen, ¿verdad? Por el bien de nuestro país. Amigos televidentes, estamos conversando con dos representantes de distintos partidos políticos. Esta es la fase, la parte del papel de la mujer en la política salvadoreña. Interesante porque traen nuevos conceptos, nuevos rostros. Ya volvemos, permítanos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. En esta noche hablamos con Mireya de Wolans. Ella quiere ser diputada por el departamento de San Salvador del Partido Arena, como también con Gloria Osorio, que también quiere ser diputada por el departamento de San Salvador, pero por el Partido de Concertación Nacional, PCN. Ahora bien, mis queridas señoras, ¿cómo pretenden ustedes rescatar el prestigio de la clase política? Van para la Asamblea Legislativa. Es un ente que de una u otra manera ha sido muy cuestionado. ¿Qué papel tiene que jugar la mujer salvadoreña para rescatar ese prestigio? Sí, la mujer salvadoreña, igual que toda persona, no importa si es mujer o hombre, el papel que debe jugar es aquel que represente sus principios y sus valores, es su conducta, ¿verdad? Por eso estoy contenta de haber tomado esta decisión, porque mis dos objetivos son: uno, servir a la población salvadoreña, y ese debe ser la conducta que la diferencia de todos los demás y de todos aquellos que han decepcionado a la gente. Y en segundo lugar, la preparación. Considero que se ha adolecido, que no ha habido y no hay en mucho los funcionarios públicos preparados con las competencias y las habilidades necesarias para haber evitado este caos social, político y económico en que estamos. Usted está hablando que no tenemos idoneidad en los cargos. Sí, no hay en la mayoría, en la mayoría, ¿verdad? Porque no podemos ser injustos. Y debido a esta falta de funcionarios públicos preparados con competencias y habilidades necesarias es que estamos en esta situación, y que la misma gente se considera decepcionada de ellos, y por eso es que están tan desprestigiados los diputados, ¿verdad? En mucho por una falta de educación pertinente necesaria, y en lo otro, que no tienen los conceptos necesarios para respetar la institucionalidad. Se les ha olvidado esto. Esta es la base de todo. Aquí no es cuestión de que si estamos de acuerdo o no. Mientras usted respete esto, la ley primaria, la Constitución y las leyes secundarias, usted va a hacer un buen trabajo, que el pueblo va a confiar en usted, y vamos a poder destruir esta desconfianza y este desprestigio en que han caído todos los diputados. ¿Usted se consideraría entrar a la Asamblea Legislativa siguiendo línea del partido? Recordemos que dentro del Partido Arena ha habido en este periodo diputados que se han distanciado y que han denunciado cosas que no les ha gustado del Partido Arena. ¿Usted seguiría línea del partido o seguiría usted su propio concepto? Voy a seguir las líneas que dice la ley y sobre los cuales también están basados los principios y valores del Partido Arena, ¿verdad? Recordemos la institucionalidad, por eso debemos respetarla, garantizarla y fortalecerla. Mientras nos guiemos todos los funcionarios públicos en base a la ley, es decir, la Constitución y las leyes secundarias, no va a haber ninguna irrupción de normas, ninguna decepción, ningún acto de corrupción. ¿Quiere decir que no lo hemos seguido entonces? ¿No lo han Sí, seguido? claro que no la hemos seguido, No, ¿verdad? Y aunque el pueblo salvadoreño en mucho, tal vez, vuelvo a decir, no tiene los conocimientos suficientes en derecho o en leyes para darse cuenta, lo percibe, lo siente, lo intuye, por eso ese malestar general. Pero yo garantizo con mi conducta y mis conocimientos que eso conmigo no va a suceder. ¿Usted qué piensa de esto? Porque realmente hay líneas de partidos políticos que tienen que llevar una agenda. ¿Usted seguiría la línea del partido? En el caso del PCN es bastante diferente. Creo que la población salvadoreña ha podido observar que el PCN, aparte de ser un partido de puertas abiertas, también es de libre decisión. Es decir, nosotros hemos visto incluso en las votaciones legislativas en donde hay diputados
que votan a favor y otros que votan en contra. A nosotros la institución solamente nos solicita de que cuando vamos a votar en contra, que razonemos nuestro voto, ¿verdad? Porque es algo a título personal, y cuando es a favor, de la misma manera. Ustedes pueden ver, por ejemplo, un Francisco Merino, un Reinaldo Cardosa, que a veces no se han apegado a decisiones que, por ejemplo, el coronel Almendares y otros diputados han apoyado. Entonces el partido se caracteriza por eso. Nosotros, si bien es cierto, tenemos línea partidista, no es tan arraigada. O sea, nosotros, los funcionarios, tienen esa libertad de decisión, y bueno, pues la libertad de decisión va a depender de lo que la persona considere que es en beneficio o no para la población salvadoreña. El PCN en ese aspecto es un poco más flexible, no tiene, si bien es cierto, compartimos principios y valores, pero no tiene ese lineamiento o esa línea tan arraigada de que debes de votar por, ¿verdad? O que esto es línea del partido. El PCN se ha caracterizado por eso. Bueno, pues realmente eso ha llamado mucho la atención, y de alguna manera u otra manera ha llamado poderosamente la observancia de la ciudadanía, porque realmente, si usted ve, tenemos la Corte Suprema de Justicia, que es muy cuestionada, Corte de Cuentas y Asamblea Legislativa. Son tres instituciones que hay que rescatarlas. ¿Cómo rescatáramos esto? La educación. Esa es la clave. Lo que pasa es que tenemos un sistema educacional deficiente. Por eso uno de mis 3 ejes es eso, precisamente, aparte de la salud y la institucionalidad. Nuestra juventud, nuestra niñez debería, como dice el artículo 60 de la Constitución, recibir instrucción sobre moral, cívica, derechos humanos, Constitución, historia nacional, convivencia ciudadana en base a las leyes, desde pequeños, para que nuestra conducta fuera forjada en base a esas ideaciones y tuviéramos de adultos comportamientos diferentes. Eso no se ha dado. Imagínense, esta Constitución es desde el 83 y el artículo 60 todavía no se cumple. Hay quienes están pensando en reformarla. ¿Qué piensa usted de esas voces? ¿Habría necesidad de reformar la Constitución? Tal vez en algunos artículos, pero no me iría yo ahorita por elucubrar en ese sentido. Si tenemos esta norma, quedémonos con ella ahorita. Hablemos de esto, hablemos de la institucionalidad que exige la Constitución que tenemos, que es una muy buena Constitución, sencilla y muy clara. La ley es clara. Es una ley pétrea que no se puede reformar, según algunos, pero ustedes ya escucharon, usted ha escuchado ya las voces que están pidiendo una reforma, la reciente Constitución. Lo que pasa es de que la población de aunque son dos periodos de asamblea, ¿verdad? Sí, para reformarla. Sí, pero ya quieren una intentar. Propone y la otra ratifica. Exacto, se necesita aproximadamente quizás de 6 años para que pueda hacerse efectivo. El tema de educación es bastante elemental como para poder analizar si es factible una reforma constitucional, en cuanto a que la gente dice, o sea, es preciso reformarla, pero es que a veces la población salvadoreña no conoce la Constitución en sí. Yo considero que es un instrumento bastante esencial, bastante elemental para la población en general cuando se conoce la Constitución como tal, pero la gente habla de reformas y ni siquiera conoce los contenidos que están dentro de la misma. Por ejemplo, la gente dice, tengo derecho a ir a votar, sí, pero es que dentro de los derechos del ciudadano sí efectivamente está el derecho de ir a votar, pero si usted va y revisa, también dentro de las obligaciones del ciudadano también está el ir a votar. Entonces el ir a votar no solamente es un derecho, es una obligación, pero eso la gente lo desconoce. Y así en lo sucesivo la gente desconoce un montón de normas jurídicas que están dentro de la Constitución, que realmente fueron creadas para velar por la institucionalidad, velar por el Estado de Derecho, velar por un país y porque se mantenga la democracia, que nos costó en tiempos muy remotos
sangre, ¿verdad? Y es por lo que hemos estado luchando, porque la institucionalidad se mantenga, porque el Estado de Derecho prevalezca, porque la democracia sea efectivamente eso, una democracia que nos costó tanto tiempo poder tenerla. ¿No considera usted entonces necesario reformar la Constitución de El Salvador en estos momentos? En estos momentos quizás no, más que reformarla, quizás aplicarla tal cual y está, ¿verdad? Entenderla. Ese es el problema que hemos tenido en la actualidad, que se han querido usurpar funciones institucionales cuando realmente hay procedimientos para ello. Entonces tenemos que conocerla antes como para poder actuar. Bien, amigos televidentes, vamos a unos mensajes que tenemos para usted. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Ustedes van para la Asamblea Legislativa o lo intentarán, ¿verdad? Ahora estamos viendo un fenómeno también que lo tenemos que analizar en esta conversación. La desarmonía entre el legislativo y el ejecutivo, que nos ha llevado a que en la actualidad no tenemos una ley para enfrentar la pandemia. ¿Cómo ven ustedes este enfrentamiento? ¿Cómo poderlo solventar? ¿A qué nos está llevando? El funcionario público tiene un reto, y es un reto más de conciencia en cuanto a que no se trata de estar confrontando de manera constante. El funcionario público tiene que saber administrar los disensos para poder llegar a consensos, y los consensos tienen que ser específicamente para el beneficio de la población salvadoreña. La fricción que hemos estado viendo durante esta emergencia nacional que ha causado tanto dolor, que ha causado tanto miedo, que ha causado tanta muerte en la población salvadoreña y a nivel mundial, puede sentirse un poco más suave, o puede administrarse de una manera mejor siempre y cuando los acuerdos se obtengan. No es porque yo quiero, o sea, estábamos hablando hace un momento de la institucionalidad, estábamos hablando en la separación de los roles, tanto el ejecutivo como el legislativo ya tienen por mandato constitucional funciones específicas y establecidas. Pero entonces, ¿por qué esta confrontación? Lo que pasa es que la ¿Son caprichos políticos o qué? Más que caprichos políticos, creería yo que ha sido falta de humildad de cada funcionario público quisiera como poder creer de que puede ser falta de desconocimiento y porque quisiera creerlo así, porque no quisiera precisar que se trata de una dictadura en cuanto a que yo me sobrepaso límites que ya están establecidos dentro de la Constitución. Bueno, la fricción, está hablando del Ejecutivo. Exacto, la fricción que ha existido actualmente en este marco de la emergencia nacional ha sido específicamente por eso, por transgredir funciones legislativas. Es decir, ya la Constitución por mandato de ley nos establece de que los únicos que pueden de manera temporal limitar derechos constitucionales es la Asamblea Legislativa. Entonces, es el Ejecutivo el que debe de trasladar la petición a la Asamblea Legislativa para que ésta pueda proceder. ¿Cómo califica el Ejecutivo? Quizás un poco temerario en cuanto a la toma de decisiones. Se necesita más diálogo, Aquí no se trata de que yo voy a invadir tus funciones y pues, yo no quiero que se invadan las mías. Se trata de buscar un diálogo, buscar un punto medio para que todo sea de beneficio para la población salvadoreña, porque es la población salvadoreña la que cotidianamente está en juego, y está en juego en todas las materias: seguridad, salud, educación, este plan de emergencia que nos ha afectado a todos. Entonces, no podemos estar con estas asperezas. O sea, el Ejecutivo y el Legislativo tienen que trabajar en conjunto, y es lo que ha estado exhortando constantemente la Corte Suprema de Justicia en cada resolución. En cada resolución siempre les ha llamado la atención, les ha llamado al consenso, les ha llamado al diálogo para beneficio de la población. Usted es médico, doctora Bola. Sí. ¿Cómo ve usted que nuestro país enfrenta una pandemia
sin ley. Me parece que es el único país del mundo que no tenemos una ley en qué basarnos para esta pandemia. A raíz de, ¿cómo ve usted como médico esta situación? Que estamos desordenados, a la loca, como decimos, ¿no? La palabra clave es conocimiento. Te vuelvo a lo mismo. La educación y la institucionalidad. La institucionalidad está basada en el conocimiento. ¿Qué nos falta? Funcionarios preparados. Todas estas actuaciones anómalas y causantes de tanto dolor y muerte que hemos tenido en nuestro país en esta pandemia es la falta de funcionarios debidamente preparados. ¿Usted está responsabilizando a los funcionarios de este caso? Pues claro, ellos son los que toman las decisiones y realizan las acciones. Una pandemia sin los expertos al frente, una pandemia sin un plan, una pandemia donde se construyen hospitales permanentes y no temporales. Cuando todos los países de avanzada, hasta subdesarrollados, construyeron hospitales temporales que se hicieron en 10, 15 días, rápido, ¿verdad? Aquí no, a construir algo que a saber cuándo va a estar, cuando ya tenemos más de 26,000 casos, más de 660 muertos, el personal médico, que a mí me duele, ¿verdad? Porque son mis hermanos, mis colegas falleciendo, sus familias quedando sin protección social, con un seguro ordenado por la Sala de lo Constitucional que no se está materializando, niños huérfanos. Esto es una tragedia, esto es casi un genocidio, ¿verdad? Pero está basado en la falta de conocimiento, al punto que hemos llegado a que esa frase popular de la ignorancia es atrevida, ya se institucionalizó. O sea, es una tragedia lo que estamos viviendo. ¿Pero por qué? Porque nuestros funcionarios no tienen la preparación adecuada. ¿Los actuales? Y los de antes también. O sea, este es un caos que no es de ahorita. O sea, cuando hablan de 30 años, no, señores, es como el tema del ANDA. Se creó en 1961. ¿Desde cuándo no está dando el agua a toda la población? Desde hace 59 años. Así que esa canción de los 30 años, no, vámonos para atrás, todos seamos conscientes, ¿verdad? Y no me importa el partido en que yo esté, eso no es lo importante es la gente, ¿verdad? Lo importante es la población, lo importante es el bienestar común, la justicia, la seguridad jurídica, eso es lo importante, como dice el artículo 1 de nuestra Constitución. ¿Cree usted conveniente que se derivan responsabilidades de la falta de una ley y los consecuentes fallecimientos que ha habido? Si esto lo dice, así debe ser. Y las sanciones que esto dice, así se deben cumplir. O sea, no hubieran pleitos ni falta de acuerdo si cada uno de los órganos supiera y aceptara que están separados, que cada uno tiene sus funciones, como dice la licenciada, y la cumplieran. Fríos, objetivos, sin pasión. Esto no tiene pasión, es fría, ¿verdad? Es objetiva, es adulta, ¿verdad? Si esto se cumpliera, aquí no hubieran problemas. Cada uno sabe la que le toca. Pero la población civil de nuestro país, ¿no la ve usted como adormecida? Pasan las cosas y no se toma realmente una actitud de un cambio de timón de eje. Sí, es que la población no ha entendido que debe participar. Y como vimos que dice democracia representativa, pero el paso que nos falta y que va a tardar, pero lo vamos a dar, es la democracia participativa. Lo que ella y yo estamos haciendo, nos decidimos, nos hemos aventado a participar y vamos a tener ese curul, porque eso es lo que debe ser la población, participar en política. Políticos somos todos, ¿verdad? Sí, políticos somos todos. Todos y la debemos ejercer. O su cerebrito. ¿Considera usted entonces que realmente nos hemos estancado o vamos para atrás en este nuevo panorama que tenemos? Vamos para atrás, porque tuvimos un proceso que viene desde la independencia, llegamos al conflicto por tanta injusticia, por la disconformidad. Creamos la Constitución basada en los conceptos de estado de bienestar y a partir de eso creímos que todo se iba a arreglar, se trabajó en eso, no lo podemos negar y de repente se nos olvida esto. Entonces sí, hay un retroceso, definitivamente no lo podemos dejar de aceptar, pero siempre hay esperanza, siempre hay un futuro, ¿verdad? Y eso va a cambiar cuando las nuevas mentes preparadas estén todas en los puestos de decisión. Veamos nuevos rostros entonces. Ahí tiene que haber un cambio generacional. No es un tema de edad,
Es un tema de academicidad, de preparación, de conocimiento. A usted le cuesta mucho, ¿verdad? Claro, soy educadora, ¿verdad? El médico, su base es educación. Por eso es que llegué a la conciencia, bueno, si quiero entrar en política activa, debo saber de derecho, por eso estudié derecho, me gradué hace 2 años, no me iba a meter a eso si no sabía de derecho, ¿verdad? Y alguien me dice, los médicos no deben estar en política porque no saben de derecho. Pues hay que estudiar, pues. Si yo soy ingeniero y quiero entrar en política, tengo que estudiar derecho. Antes era así. La mayoría la asamblea, uno de los requisitos era ser abogado y tenían razón. Claro, ahora debemos ser más exigentes y estudiar más. Abogado y otra carrera, para que todo el conocimiento lo podamos abarcar, ¿verdad? Por lo menos en su mayoría, y no necesitemos tantos asesores. Tremendo, ¿verdad? Sí. Eso de tener tanto asesor en la Asamblea Legislativa es un gasto innecesario, ¿no le parece? Claro. Sí, efectivamente, son gastos innecesarios. Por eso es que es preciso que la población salvadoreña, más que votar, sepa elegir funcionarios que los van a representar en puestos estratégicos, tanto Asamblea Legislativa como órgano ejecutivo. Y bueno, pues si usted sabe elegir Asamblea Legislativa va a saber elegir a funcionarios de segundo grado, Corte Suprema de Justicia, Fiscal General, Corte de Cuentas, Procuraduría General de la República y todos esos cargos que son muy importantes para el mantenimiento de una sociedad un poco más justa. Vamos a la siguiente pausa, amigos televidentes, tenemos más porque vamos a analizar con las féminas aquí presentes el papel actual del titular del Ejecutivo. Ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Para muestra un botón de lo que es el Ejecutivo. Vamos a ver el siguiente video para que nuestras invitadas nos den su análisis de este comportamiento. Veamos. Soy el presidente del mundo, que no soy un presidente de imagen, porque hay unos presidentes que tienen un primer ministro, que es el que hace el trabajo. Soy el presidente del mundo con menos facultades en la pandemia. Vean en la región, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, abajo en el resto de Latinoamérica, Argentina, cualquier país. El único presidente que no puede poner reglas, el único presidente que su ministro de salud no puede poner reglas sanitarias. Pero bien, los dictadores somos nosotros. Y hay un grupito que se toma ese juguito y que dice, sí, Bukele dictador, Bukele dictador. ¿Qué es dictador? Los hubiera fusilado todos o algo así, si fuera de verdad un dictador. Salvás 1000 vidas a cambio de 5, ¿no? Pero no soy dictador, es más, ellos son los dictadores que nos quitan los poderes que por constitución y por ley tenemos. Esa es la actitud del presidente, se está defendiendo, veamos qué es lo que nos dicen nuestras invitadas, porque ahí ha llamado la atención que diga, más vale salvar miles de vidas que 5, ya los hubiera fusilado. ¿Cómo ves esto? Vuelvo a lo mismo, falta de conocimiento. O sea, voy a tener que ser clara. Con todo el respeto que él me merece como persona humana, le hace falta estudios, preparación. O sea, antes de entrar a un cargo de eso, debería ser obligatorio tener 2 carreras por lo menos y una de esas derecho. Él no entiende lo que es la separación de poderes. Creo que no se ha tomado el tiempo de leer esto, buscarse a alguien que lo asesore y le explique qué significa que el legislativo tiene sus funciones y debe respetar al ejecutivo y el judicial, que eso hubo un señor que se llamaba Montesquieu en el siglo XVIII, y estableció eso, y eso es una doctrina que todos los estados siguen actualmente, y eso se le llama democracia republicana, los representativos por otra cosa. Eso es lo que él no comprende. Entonces ahí está vertiendo conceptos equivocados. Ya en relación a lo que dijo de 5, eso no tiene valor, pues eso es una exageración. No, creo que no debe dársele ninguna palabra para más. Lo importante fue lo otro, cuando él demuestra su desconocimiento de la separación de poderes y que con eso se rompe la democracia. Mire lo que dice la doctora, fue muy clara. Claro, a mi criterio fue una opinión un poco exagerada en cuanto a que
al Ejecutivo no se le han quitado herramientas para que pueda funcionar como tal. Ya la Constitución de manera tácita y expresa especifica las funciones de cada órgano de Estado. Ya creo que en el primer segmento hacía yo una breve reseña en cuanto a que limitar de derechos por un periodo temporal es única y exclusivamente potestad y facultad de la Asamblea Legislativa, y eso es por mandato constitucional. Entonces, si yo comprendo ese precepto legal que a mí me limita a estar gobernando a título personal, si yo comprendo ese precepto, yo puedo hacer las cosas bien. Es que yo considero que el Ejecutivo no ha tenido ninguna mala intención en cuanto a salvar vidas, sí, pero ha ocupado mecanismos que no son los adecuados, ¿verdad? Porque si bien es cierto, los reglamentos que han sido emitidos a través de decretos tienen esa facultad, pero la facultad de normar nada más, normar conductas, normar acciones que previamente tienen que estar establecidas en una ley. Y esa es potestad de la Asamblea Legislativa. Entonces yo considero de que ha sido, quiero verlo así, falta de conocimiento, falta de asesoría. Él está rodeado de asesores. Bueno, el secretario de la Presidencia es abogado y está rodeado de abogados, pero yo creo que no han entendido bien o no han interpretado bien la Constitución. Entonces, por eso lo interpreta la Corte Suprema de Justicia constantemente, ¿verdad? Y por eso es que han habido un montón de decretos que han sido declarados inconstitucionales. ¿Inconstitucionales por qué? Porque no le corresponde al Ejecutivo elaborarlos, le corresponde al Ejecutivo ejecutarlos. ¿Y quién tiene que elaborarlos? La Asamblea Legislativa. Entonces hay que comprender el rol de cada institución, y ahí están claros en la Constitución de la República, no hay donde perderse. Nos estamos haciendo nudo, estamos retrocediendo, ¿verdad? Y bueno, pues esto no es saludable para la población salvadoreña, que es la que vive a diario estos encuentros, y es la que los enfrenta de manera indirecta, pero de manera directa al final, porque es la que sufre toda falta de acuerdos. Volvemos, amigos televidentes, ya con nuestro último bloque. Le digo, el tiempo corre y tratemos de aprovecharlo al máximo. Volvemos en breve. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Muchos señalan que hay un mal, amigos televidentes, dentro de esta pandemia, la corrupción. ¿Cómo combatirla para usted? ¿Cómo combatirla? Voy a lo mismo. La educación. A mayor educación, mayor sensibilidad. Lo decían todos los filósofos. Porque usted va comprendiendo, primero, mientras más estudia, se da cuenta que menos sabe. Segundo, se va dando cuenta que todas sus acciones van a tener una reacción y un efecto que le va a regresar. Cuando uno comprende eso, ya entendió que debe portarse en base a lo que dice. ¿No cree que debemos aplicar la transparencia? Es que la transparencia es eso, ¿verdad? ¿La estamos utilizando en estos días? No y sí. En algunas cosas puede ser, en otras no, ¿verdad? Pero vuelvo a lo mismo. Si queremos más transparencia, la educación es la base, y la institucionalidad. Hay que fortalecer las instituciones, la Fiscalía, la ética gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que incluso debería dársele dientes, o sea, deberían ser vinculantes sus resoluciones y no solo nombradas y sin fuerza ejecutiva. Sí, hay que fortalecer eso para que la corrupción desaparezca, educación e institucionalidad. Y por supuesto salud, ¿verdad? Porque no podemos educar a una población que está enferma. Ahí están, por eso esos van a ser mis 3 ejes de trabajo cuando esté en la Asamblea. El presidente Bukele dice el maletín negro, que ahora ya no funciona en la Asamblea Legislativa. ¿Qué piensan del maletín?
Bueno. ¿Es un dicho o es una realidad? Para mí es un dicho. Yo ¿Sí? Como abogada he aprendido a que yo no puedo aseverar algo que a mí no me consta. Yo tuve que haberlo visto para poder aseverarlo. Son rumorologías, probablemente no solamente ha circulado quizás dentro de la Asamblea Legislativa, sino que dentro del Ejecutivo también, ¿verdad? Porque las voluntades, cuando no logran doblegarse, en ocasiones suelen comprarse. Entonces por eso es que la población salvadoreña tiene que exigir funcionarios probos. En cuanto a lo que usted establecía, bueno, la corrupción se combate con transparencia. No es posible que el salvadoreño esté cansado, esté harto y mencione, probablemente porque las personas, seres humanas, en ocasiones solemos tener memoria corta. No es posible que estemos solamente aplastando 30 años. La doctora lo decía a un inicio, la corrupción viene desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y si la estrategia era elegir un nuevo gobernante para evitar que la corrupción continuara, bueno, ¿y por qué nos molestamos, por ejemplo, cuando interpelan a un ministro? ¿Por qué nos molestamos cuando estas cosas suceden? La población salvadoreña debería sentirse contenta, debería sentirse feliz cuando la Asamblea Legislativa llama a interpelar a un funcionario público, ¿verdad? Porque algo anda mal. Entonces, lejos de molestarnos, nos deberíamos de contentar. O cuando piden cuentas. O cuando piden cuentas, porque efectivamente, ¿por qué? Porque es nuestro dinero. La gente dice, nuestros impuestos. Sí, es que efectivamente es el impuesto de todos los salvadoreños, y ese dinero público tiene que ser bien administrado. No es posible que nos estemos quejando, por un lado, de 30 años de corrupción o más, y estemos haciéndonos el del ojo pacho con la corrupción actual. Entonces, yo he escuchado incluso comentarios como: nunca antes nadie había compartido canastas básicas, canastas solidarias, bonos tal cual se estableció hoy en esta emergencia. Y bueno, pues es como una manera que la gente tiene como para poder escudar, por lo menos este gobierno nos está dando a nosotros. Entonces, ¿en qué nos estamos convirtiendo? ¿Vamos a seguir siendo contralores o vamos a estar avalando acciones a futuro? O sea, si somos contralores, seamos contralores del pasado y del presente. Es la única manera de poder sacar al país adelante, ¿verdad? A los funcionarios públicos debe de auditárseles, a los funcionarios públicos debe de controlárseles, a los funcionarios públicos hay que exigirles, porque para eso los hemos puesto allí, para que nos representen y para que nos solventen todas las necesidades del país. Entonces, necesitamos realmente seguir siendo así, controlar no solamente lo que sucedió, lo que pasó, ahí llegó, ¿verdad? Es necesario continuar y cambiar ese cassette que necesitamos seguir controlando, porque solo controlando podemos hacer de este país, que este país progrese. ¿Tiene algún mensaje? Hemos finalizado nuestra entrevista, doctora Wolams. Muchas gracias. Sí, para finalizar, vuelvo a repetirle a la población, voy a trabajar por ustedes, por toda la gente, para que logremos un país con justicia, con seguridad jurídica y con bien común. Que mis ejes van a ser la salud, la educación y la institucionalidad basados en mis principios y valores. Nuestra querida Gloria. Bueno, para finalizar, agradecerle el espacio para poder presentarnos acá y poder hablar con la población, poder externarle cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión para poder llegar a un cargo de elección popular, poder llegar a ocupar un curul a la Asamblea Legislativa. Bueno, trabajar de la mano con la población salvadoreña y cumplir la Constitución, ¿verdad? Que es la única que nos va a poder sacar adelante, mantener nuestros principios, nuestros valores, ¿verdad? Para poder ofrecer algo bueno para la población salvadoreña. Muy bien, muchas gracias a ambas por haber venido. Se les Muchísimas agradece gracias. mucho. Les deseo buena suerte y prométame que cuando estén allá con un curul, vienen acá al programa. Se lo prometieron. Que nos invite, aquí vamos a estar. Sí, sí. Okay. Y más adelante también, porque el 28F
está larguito, pero vamos acercándonos poco a poco. Las invitamos nuevamente, pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. De seguro, el día de mañana tendremos más. Por ahora, que tenga una sana noche. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Caps AM y PM. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor.